Continuando con las reglas, tenemos la abertura de I a E. La I abierta se abre un grado más y coincide con la E cerrada. En el reajuste del sistema vocálico en el latín hablado, la I breve y por tanto abierta se confunde con la E cerrada. Como se dijo anteriormente, la cantidad, que era la característica en el sistema vocálico del latín, cambió por la abertura o el grado de cierre que tienen las vocales. He de decir que entre el paso de 10 vocales, 5 largas, 5 breves, a 5 vocales que tiene el español, hay un paso intermedio en el cual esas 10 vocales evolucionaron a 7, entre las cuales teníamos, como les dije antes, este diptongo. Esta regla número 8 se refiere a ese punto mi. No la podemos ver en papel porque es un paso meramente vocálico de abertura y cierre, ¿verdad? Pero es importante conocerlo. La regla 9 se refiere a las vocales en hiato que se cierran. De EU se vuelve IU. Cuando se cierra, podríamos decir que se vuelve un diptongo. El hiato se cierra en I, la E del hiato se cierra en I y después se convierte en YO. Vamos a ver un poco cómo sucede este fenómeno más a profundidad con un ejemplo. Tenemos este hiato que va a evolucionar, esa E va a evolucionar ahí, pero en realidad esta I es una semiconsonante. Podemos escribirla de esta forma para representar que es la semiconsonante, la yod. Lo que sucede acá es que el contacto de estas dos, T con yod, va a evolucionar a lo que nosotros conocemos como Z, ¿verdad? Ese sonido interdental. Sin embargo, acá hay una regla más que considerar y es que la U se abre al haber este cambio consonántico de la semiconsonante y esto se vuelve esposo. Entonces podemos ver cómo acá la evolución es un poco más compleja y cómo esa I, esa E que se volvió I del hiato, va a tener un cambio radical, ¿verdad? Lo que les decía en la regla anterior, que estas semiconsonantes se iban a volver completamente consonantes. La siguiente regla, igual, estas son reglas que ustedes no deben aprenderse por sí mismas, pero deben conocerlas, es la formación de diptongos crecientes, provenientes de hiatos. Ejemplo, de I a U a YU, IO a YO, IE a YE, IA a YA, UO a WO. La I y la U del hiato pasan a ser semiconsonantes YOD y WAU. Tenemos el caso de muliere, que se vuelve muliere. Vamos a ver este también un poco más a profundidad. Vamos a utilizar el mismo ejemplo. En el cual esta I se vuelve una semiconsonante. Es decir, vamos a tener una L y una yod. Ese grupo que se forma acá entre L y yod evoluciona a J, ¿verdad? Y también hay un apócope de E aquí en posición final. Entonces, si se fijan, el acento se mantiene, digamos, pero al perderse esta vocal, que por sí sola forma una sílaba, se vuelve grave. Y tenemos la síncopa de WAU, que es la otra semiconsonante. De WO se vuelve O. El WAU seguido de vocal velar desaparece. Son dos sonidos muy cercanos, velares ambos. Uno más cerrado, que es el de la WAU, y otro más abierto, que es la O. Es decir, cuando esta O está en contacto con WAU, que es velar,
ambas son velares. Pero como la O es más abierta, absorbe el más cerrado. Entonces, a veces cuando hay dos sonidos cercanos muy semejantes, la lengua tiende a diferenciarlos, a hacer una disimilación, a que uno deje de ser velar en este caso, ¿verdad? Y el otro caso, en lugar de disimilación, sería que se elimina el primero. Tenemos el ejemplo de mortuo, en el cual se pierde esta wow y se vuelve morto. La regla 12 habla de la síncopa de wow en el segundo caso, en el cual está en contacto con U, y sucede lo mismo. Tenemos el ejemplo de ribu, que se vuelve río, y eventualmente río. La tercera regla es la bilabialización o consonantización de la wow. Esta wow, recuerden que era semiconsonante, en este caso se va a volver una B fricativa. El wow, seguido de vocal, adquiere una pronunciación consonántica bilabial. El ejemplo, Valerio se vuelve Valerio. Esa es una regla que no vamos a ver en forma escrita. La regla 14 sí, que es la fricativización de la B labial oclusiva a la B fricativa. Lo mismo va a suceder, pero más adelante, con la D y la G. En el primer caso tenemos una fusión, por decirlo así, de la regla anterior con la regla 14, donde tenemos fobia, que se vuelve fobia, y tápula se vuelve tápula. Es decir, vamos a encontrar nosotros esto muy comúnmente en el español, en el cual en posición intervocálica las oclusivas se fricativizan. La regla 15 es la abertura de U a O. Ya la habíamos visto un poco en ejemplos anteriores, ¿verdad? Pero en este momento ya la podemos aplicar. La U abierta tónica se abre un grado y coincide con la O. Tenemos el caso de putiu, que se vuelve potiu. Y ahí ese paso intermedio de pozo, que ya lo vimos. La regla 16 es la reducción de timbre de las átonas. De nuevo, esta es una regla que no vamos a poder apreciar de forma escrita y que consiste en esa evolución que está sucediendo entre vocales. La regla 17 sí la podemos ver en algunos casos, que es la absorción de dos vocales iguales o la degeminación de vocales, donde teníamos una doble E se vuelve E, una doble O se vuelve O. Se simplifican. En el caso del latín, a las lenguas románicas hay una tendencia para evitar el hiato, y eso es bien importante porque lo vamos a ver en muchos casos. En este caso se consigue por asimilación de dos elementos iguales. Fíjense cómo cooperire se vuelve cubrir. Esta doble O, esa geminada, antes de volverse U se va a volver una O simple, y después vamos a ver cómo se va a cerrar. Se va a cerrar porque vamos a tener una oclusiva que se va a sonorizar también. Y eso es una serie de reglas que van en conjunto. La regla 18, tenemos la geminación ante yod y wow. Este es un paso intermedio también, porque esa geminación, más adelante, lo vamos a ver en los siguientes videos, se va a degeminar. Entonces, por eso no es importante aprender esta regla o aplicarla, porque va a ser un paso intermedio. Tenemos la PI, que se va a volver doble PI, y aquí vamos a verlo. En brachiu se va a volver brachiu, y este brachiu eventualmente se va a simplificar, y eventualmente se va a volver esta yod
una consonante, pero eso lo vamos a ver más adelante. También tenemos esta síncopa apostónica, y esta sí es importante. Quiere decir que las vocales postónicas en determinados contextos desaparecen. Recordemos, postónica después de la tónica. Entonces vamos a tener que desaparece cuando tenemos una tónica, luego tenemos una R o S y luego la eliminación. O cuando tenemos una tónica más consonante seguida por R o L, una líquida. Esta caída provoca que aparezcan grupos como T vacío L y K vacío L. Esto ya lo vamos a ver en ejemplos. Sin embargo, es importante tenerlo en mente. Tenemos el caso de verede. Esta E es tan suave que desaparece y se vuelve verde. Luego tenemos esta síncopa pretónica, en el caso inverso, es que la vocal que está antes de la tónica desaparece en determinados contextos. ¿Cuáles serían? Cuando hay una S o L seguida de R o T más la tónica. Ejemplo, cosutura, que se vuelve costura. Es decir, esta U es tan suave porque vamos a tener la intensidad en la siguiente, en la tónica, que desaparece. La 21 y la 22 son reglas que no vamos a ver en papel, pero son importantes. Tenemos la síncopa de grupos consonánticos, donde perdemos este sonido velar, en este caso, y acá perdemos también el sonido velar. En determinados grupos de 3 consonantes con la velar sorda y la alveolar sorda desaparece una de ellas, como sexta se vuelve sexta y quinta se vuelve quinta. Y la velarización de la T implosiva, que se vuelve K. Este sí es un ejemplo que nos puede ayudar a ver lo que sucedió acá. Vamos a ver este ejemplo de braquio. Vamos a verlo en papel. Teníamos braquio, que se volvió braquio, y eventualmente se volvió a degeminar. Una vez que sucedió esto, tenemos que esta velar vamos a ver la siguiente. Cambia, ¿verdad? Entonces en este caso tenemos el caso inverso. Al tener la velar va a cambiar de posición y se va a volver braquio. Y esta T yod ya la conocemos, que se vuelve la Z. Y tenemos brazo. Estas otras 3 reglas igual solo se ven por encima porque son pasos intermedios. La fricativización de las velares implosivas, ¿verdad? Como en factu, que se vuelve factu. Luego tenemos la asimilación de grupos consonánticos y esta asimilación provoca una geminación. Al estar en contacto estas dos que son oclusivas, la P cambia de posición, se vuelve doble T, la PS se vuelve doble S y así cada uno, ¿verdad? Lo que sucede es que este es un paso intermedio porque después lo que vamos a tener es que esta catare se va a volver catar, ¿verdad? Se va a simplificar. Y la copia vocálica, fíjense que el tener estas en posición final nos va a llevar a que haya una copia al final. Er se vuelve ere, or se vuelve oro. Acá lo tenemos en entere, quatoro. ¿Qué pasa ahí? Eso va a ser sumamente importante para los verbos en infinitivo, porque lo vamos a tener así. Por ejemplo, leggere, y al final vamos a perder esta E con un apócope, por lo que esto es también un paso intermedio.